Hola a todos, soy la doctora Cristina Echeverría de Buenos Aires, Argentina. Soy counselor de la APC y hoy les voy a contar el tratamiento biológico de la psoriasis. Vamos a hacer un repaso de cuáles son los tratamientos disponibles, cuál es la forma de administración y cuáles son sus posibles efectos colaterales. Estos son mis conflictos de interés. Es interesante saber que en los últimos años ha habido un avance enorme en el tratamiento de la psoriasis y esto incluye el tratamiento, el desarrollo de drogas biológicas y también de pequeñas moléculas. Durante muchos años solo tuvimos drogas sistémicas tradicionales, fototerapia y tópica, pero la verdad que desde el advenimiento de los biológicos cambió totalmente tanto los objetivos terapéuticos como la mejoría en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué se trata? ¿Qué es un agente biológico? Primero tenemos que entender que provienen de organismos vivos o de sus células, se fabrican mediante biotecnología y no incluyen solamente los anticuerpos monoclonales, sino también vacunas, componentes sanguíneos, alergenos, células somáticas, terapia génica, proteínas terapéuticas recombinantes, es decir, que el grupo de medicamentos biológicos es muy amplio y tiene aplicación en múltiples enfermedades. Recordemos brevemente la fisiopatogenia de la psoriasis y vemos cómo en aquellas citoquinas fundamentales en el desarrollo de la enfermedad, con lo que tiene que ver con la inmunidad adquirida, tenemos los targets terapéuticos para las diferentes drogas de las que vamos a hablar hoy. Por un lado, aquellos que inhiben el TNF-alfa, los inhibidores de interleuquina 12-23, del cual disponemos de ustekinumab, también los inhibidores de interleuquina 17, que fueron los que se incorporaron posteriormente en el armamento terapéutico, el inhibidor de interleuquina 17A y F, recientemente aprobado, y los inhibidores de interleuquina 23. Todos ellos lo que hacen es bloquear este fenómeno inflamatorio que determina la producción de las placas de psoriasis. Repasando, entonces, tenemos que tener en cuenta que los agentes biológicos actúan a nivel extracelular, a diferencia de lo que pasa con las pequeñas moléculas, y como vemos, actúan en diferentes puntos de esta cascada inflamatoria, siendo los inhibidores de interleuquina 17 los que actúan en la última etapa de entre la acción de la producción de interleuquina 17 y los queratinocitos, la interleuquina 23 anterior a esto y regulando la diferenciación de los linfocitos TH17 y anterior todavía en la cascada, produciendo por eso una inmunomodulación más amplia, los inhibidores del TNF-alfa. También los podemos dividir en los agentes de primera generación, es decir, los primeros que fueron aprobados, que son los anti-TNF-alfa, y en segundo punto, los inhibidores o el inhibidor de interleuquina 12-23. Dentro de los inhibidores de TNF-alfa tenemos el etanercept, que es una proteína de difusión, y los anticuerpos monoclonales adalimumab, infliximab y certolizumab. Luego, segunda generación, los inhibidores de interleuquina 17A, el secukinumab y el ixekizumab. El inhibidor de interleuquina 17A y F, que yo creo que debe ser considerado de tercera generación, porque de hecho el mecanismo de acción es diferente. Tal vez deberíamos considerarlo como una droga separada de los inhibidores de interleuquina 17, tanto por la efectividad como por los posibles efectos adversos. El inhibidor de interleuquina 17, brodalumab, y los considerados de segunda o tercera generación, que son los inhibidores de interleuquina 23, risankizumab, guselkumab y tilrakizumab. El año pasado se publicó en las guías de la Asociación Británica de Dermatología y es muy interesante, es una guía que yo se las recomiendo porque habla de hacer una revisión de todos los biológicos disponibles para el tratamiento de la psoriasis, comparándolos entre ellos, no en el sentido de una comparación directa, sino al ser una revisión, comparando las diferencias y las semejanzas. Hablamos de los anti-TNF-alfa, son biológicos de primera generación, tienen menor eficacia cuando los comparamos con las interleuquinas como un grupo en su totalidad. Tienen menor persistencia, es decir que si bien esto no siempre lo vemos en la práctica clínica, la duración del efecto puede ser menor y los pacientes en cuanto en el tiempo, lo que llamamos sobrevida, es decir, que los pacientes pierdan la respuesta obtenida en un tiempo menor que lo que puede pasar, por ejemplo, con los inhibidores de interleuquina 23 o los 12-23,
Una característica de los anti-TNF es el mayor riesgo de infecciones, especialmente de la reactivación de tuberculosis, tal vez es el punto crítico de estas drogas. También tener en cuenta que pueden desencadenar enfermedades desmielinizantes y la presencia de ellas es una contraindicación. El riesgo de exacerbar insuficiencia cardíaca congestiva en el caso de que sea grado 3 o grado 4. Lo interesante es que son efectivos en todos los dominios de la artritis psoriásica, tanto a nivel periférico como axial, como en texitis y dactilitis. Eficaces en el caso del certolizumab, seguro para ser utilizado en las pacientes embarazadas y en la lactancia. Recordar que el adalimumab está además aprobado para otras enfermedades asociadas a la psoriasis como la enfermedad inflamatoria intestinal y la uveitis. Es dudoso y hay mucha investigación de si estas drogas pueden disminuir o no el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y vamos a hablar al final de este video de los biosimilares, pero lo importante tener en cuenta, ya les adelanto, que los biosimilares, el desarrollo de drogas biosimilares para los TNF-alfa, ha aumentado el acceso disminuyendo el gasto en salud. Pasemos a los inhibidores de interleuquina 17, incluimos acá al inhibidor de interleuquina 17 AIF. Tenemos 3 drogas disponibles, secukinumab, ixekizumab y brodalumab, consideradas segunda generación de biológicos, con la salvedad que, como les comenté anteriormente, del bimekizumab. Hay diferencia de eficacia entre el inhibidor de interleuquina 12-23, ustekinumab, y los inhibidores de interleuquina 17. Los inhibidores de interleuquina 17 tienen una característica y es que tienen una respuesta más rápida, los pacientes adquieren una mejoría más rápida, y esto tiene que ver, como vimos anteriormente, en el lugar que actúan estas drogas. Una característica del ustekinumab es su alta persistencia o sobrevida, comparativamente con los inhibidores de interleuquina 17, son drogas seguras, tienen menor riesgo de infecciones cuando los comparamos con los anti-TNF-alfa, y también los inhibidores de interleuquina 17 tienen esta ventaja de que son eficaces en todos los dominios de la APS, igual que los anti-TNF-alfa. Sí, como diferencial de los inhibidores de interleuquina 17, el mayor riesgo de desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal y de infecciones por cándida. En el caso del bimekizumab, mayor eficacia y persistencia, a diferencia de los otros inhibidores de interleuquina 17, y además aportando una posología similar a los inhibidores de interleuquina 23, y en el caso del ustekinumab, la posología también conveniente en comparación con los inhibidores de interleuquina 17A, porque sabemos que es una droga que se administra cada 3 meses, pasado las primeras dos aplicaciones, y también recordar que el ustekinumab se ajusta por peso y en algunos pacientes, sobre todo aquellos obesos, podría ser una ventaja de esta medicación. Pasamos a las inhibidores de interleuquina 23, tercera generación, guselkumab, risankizumab y tildrakizumab. Tienen una eficacia comparable o aún superior a los inhibidores de interleuquina 17. El comienzo de acción es un poco más lento que estos últimos, y de nuevo tiene que ver en dónde actúan estas drogas, que es un paso previo a la última o al efector de la enfermedad, que es la interleuquina 17. Tienen mayor persistencia, ya hay estudios que han demostrado que suspendiendo las moléculas el periodo hasta la recaída es mucho mayor que con otras drogas. Un excelente perfil de seguridad, acá no nos tenemos que preocupar por infecciones y especialmente no nos tenemos que preocupar por tuberculosis. De hecho, no se han reportado casos de tuberculosis, habiendo incluso sido tratados en ensayos clínicos pacientes con PPD positiva y que no recibieron profilaxis. Son efectivos en artritis periférica, dactilitis y entesitis, y hay estudios ongoing en cuanto a enfermedad axial, y la posología es muy conveniente porque sabemos que se administran cada 2 o cada 3 meses en el periodo de seguimiento. Vamos a hablar globalmente de los efectos adversos, diferenciándolos por clase. Ya algo mencionamos antes, todos pueden generar una reacción en el sitio de inyección, ahí no hay diferencia. Los anti-TNF-alfa, como dijimos, mayor riesgo de infecciones, sobre todo relacionado con la reactivación de tuberculosis, infecciones, insuficiencia cardíaca. Solamente recordar que los pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3 o 4 no debemos administrarlos. La enfermedad desmielinizante, teniendo en cuenta al paciente y a los familiares en primer grado, la posibilidad de desarrollar cáncer de piel, no melanoma, y esta capacidad que tienen de generar inmunidad
contra sí mismo. Esto lo vemos sobre todo con infliximab, por eso cuando se administra asociado a metrotexate, solamente el infliximab. Con los antiinterleuquina 17, la diferencia fuera de las infecciones en menor grado, y recordemos el poco riesgo de reactivación tuberculosa, algunos lo consideran incluso casi nulo y que llevaría a que ni siquiera tengamos que testear a los pacientes para tuberculosis latente cuando vamos a administrar estas drogas o incluso los inhibidores de interleuquina 23. Sí, los dos puntos críticos, el riesgo de reactivación o de la producción o de la activación de enfermedad inflamatoria intestinal y el aumento de infecciones por levaduras como cándida, que es aún un poquito mayor con el inhibidor de interleuquina 17A y F, pero que no se han visto casos de formas sistémicas, sino en general son formas localizadas que responden a tratamientos orales o bien tratamientos tópicos. Y en cuanto a los inhibidores de interleuquina 12-23, la verdad que los efectos adversos que tenemos son muy pocos, un ligero aumento del riesgo de infecciones leves como catarro de vías aéreas superiores. Lo importante que tenemos que tener en cuenta que a partir del advenimiento de las drogas, de las interleuquinas, las de mayor eficacia, se corrió totalmente la vara a buscar una eficacia PASI 90. Y esto lo podemos lograr con mayor frecuencia cuando utilizamos los inhibidores de interleuquina 17, 12, 23 o bien interleuquina 23 en comparación con los anti-TNF alfa. Como grupo, todos los agentes biológicos logran una eficacia mayor que las drogas sistémicas tradicionales, como por ejemplo el acitretin o el metrotexate. Y esta eficacia se mantiene en el tiempo, especialmente con los antiinterleuquinas, no tanto como vimos con los inhibidores de TNF alfa. Hablamos de PASI 90 y sabemos que el PASI 90 ya se incorporó como target terapéutico, no solo el PASI 90, sino el PASI 100, o lograr un BCA menor a 1, un PGA igual o menor a 1, según las diferentes guías. Por lo tanto, es importante que busquemos este objetivo terapéutico y las drogas biológicas son las que nos dan esta oportunidad. También tener en cuenta que tenemos guías en Latinoamérica de alta calidad de evidencia, el que también han adoptado estos target terapéuticos. Finalmente, quiero comentarle de los biosimilares. La verdad que es muy importante que conozcamos qué son los biosimilares. Son medicamentos biológicos que son, como decimos, altamente parecidos o similares a sus originales. Para ser aprobados, justamente no tienen que tener diferencias significativas ni en lo que tiene que ver con eficacia ni en seguridad. Esa es una característica regulatoria para que estas drogas sean aprobadas como tal. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los fabricantes de los biosimilares son los mismos que producen y en las mismas plantas las moléculas originales, es decir, que no tenemos temor en cuanto a cómo se producen y cómo se desarrollan los biosimilares. En la actualidad tenemos disponibles biosimilares tanto de adalimumab, infliximab, etanercept y más recientemente biosimilares de ustekinumab. La mayor ventaja que aportan es la disminución del costo y por ello el aumento del acceso. Esto es claro y hay muchos trabajos que lo demuestran en los países nórdicos, donde el aumento del acceso puede llegar a casi el 80 o el 90%, y tener en cuenta que en muchos países, esto pasa en Argentina, en Latinoamérica, es la primera opción que aprueban los pagadores, aquellos que pagan por el tratamiento, tanto las obras sociales como los sistemas públicos de salud, antes de aprobar un medicamento, un biológico original. Para concluir, estos son los mensajes clave. Los productos biológicos son más eficaces y más seguros en comparación con los tratamientos sistémicos convencionales. El costo sigue siendo un factor limitante a la hora de extender el tratamiento a todos los pacientes que podrían beneficiarse con el tratamiento biológico. Por eso es importante hacer un screening adecuado y elegir especialmente aquellos pacientes que requieren el uso de estos tratamientos para justamente ahorrar en salud y que de esta forma tengamos un acceso dirigido y preciso a los pacientes que los necesitan, teniendo en cuenta
sobre todo aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen artritis, afección axial, o aquellos pacientes que han perdido o no han logrado eficacia con las drogas sistémicas convencionales. Y muy importante saber que existen los biosimilares, que ya están hace mucho tiempo también en el mercado, que han demostrado ser eficaces y seguros y que son una herramienta indispensable para lograr un aumento en el acceso. Muchas gracias.